este tema es más o menos una de las características que tiene que tener un discípulo. Características que tiene que tener un discípulo. El que pierde, gana. Entonces, hay una oración que el mismo Jesús le ora a su Padre. En la palabra, en la Biblia está más o menos cómo oraba Jesús. Y esta es una partecita, está en el libro de Juan. Dice, yo les he dado tu palabra. Estaba orando, ¿ah? Estaba orando Jesús y le decía, yo les he dado tu palabra. ¿Ya? Dice, y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció, los aborreció. Porque no son del mundo. Jesús estaba hablándole al Padre por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra. Jesús en una oración a su Padre le dice, yo les he dado tu palabra, se refería a sus discípulos. Y el mundo les aborreció. ¿Ok? Cuando habla del mundo, habla de este sistema. Este sistema está en contra de la palabra de Dios. Se oponen entre sí. La palabra de Dios son cosas espirituales y este mundo está lleno de cosas material. Lo material, el cuerpo material, cuerpo y espíritu. El cuerpo y espíritu chocan entre sí. Entonces Jesús decía, yo les he dado tu palabra, les he dado a los discípulos, y por darles tu palabra, este sistema, estas enseñanzas de este sistema, no les pareció, lo aborrecieron, les chocó, se incomodaron. Porque no son del mundo. Fíjense lo que está hablando Jesucristo. Porque los discípulos, le está diciendo, porque los discípulos no son del mundo, porque están enseñando algo espiritual, están enseñando algo del reino de los cielos. Y la enseñanza del reino de los cielos choca con una enseñanza terrenal, con una enseñanza material del mundo, del sistema de este mundo. Este sistema, déjame decirle a la luz de la palabra, este sistema no es gobernado por Dios. Eso dice la Biblia. Este sistema está gobernado por el enemigo de Dios. Entonces, definitivamente, a una persona que comience a enseñar principios de palabra bíblico, ¿verdad? Va a haber una resistencia y va a haber un choque. Yo lo experimenté. Muchos de ustedes que están ahí lo han experimentado. Y los que van a empezar o los que ya empezaron a predicar, a hablar de las cosas del reino, es muy probable que ya hayan experimentado rechazo, ya hayan experimentado burla, ya hayan experimentado algo que muestra este versículo. ¿Por qué? Porque al nosotros hacernos hijos de Dios, haber recibido a Cristo, al ser hijo de Dios, nosotros formamos parte de la familia de Dios. El reino de los cielos es nuestro reino. Estamos en este mundo, pero las reglas con las que nosotros vivimos no son de este mundo. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este sistema. Yo respeto el sistema, no estoy de acuerdo con el sistema, no pienso como este sistema, yo me muevo diferente de este sistema, pero respeto al que está en este sistema. Y Jesús le decía a su Padre, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjate que en este mundo hay una protección sobrenatural para todos los hombres y mujeres que tienen el propósito de extender el reino. Hay una protección sobrenatural. Sino que el mismo Jesús decía, yo te pido, Dios, a mi Padre, yo te pido, Padre, que los guardes de todo mal. No son del mundo los discípulos, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. Santificar significa apartar, sepáralos.
sepáralos en tu verdad de este sistema. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y Jesús nos ha enviado al mundo para llevar la verdad. Somos la luz de este mundo. ¿Por qué somos la luz? Porque llevamos la verdad. ¿Ok? Fíjate la importancia de ser discípulos, la importancia que contra viento y marea hablemos la verdad. ¿Ok? Esa es la oración de Jesús que le hacía a su Padre. Te da más o menos, te indica el concepto que Jesús tiene de nosotros o cómo es el diseño del cristianismo, ¿verdad? Mateo 11:29 le decía a Jesús, ¿no? Le decía a sus discípulos. Y las enseñanzas de Jesús tú las vas a ir a ver que van a chocar, van en contra de lo que enseñan aquí, de lo que enseñan en colegios, desde inicial, primaria, secundaria, universidad, familia, todo lo que enseña va en contra. Por ejemplo, ¿qué les decía Jesús a sus discípulos? Les decía, lleven mi yugo. Dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Llevad mi carga. Y aprended de mí. Aprendan de mí. No aprendan de este sistema. Yo soy manso y soy humilde. ¿Qué significa manso? Manso significa tener todo el poder y hacer como que si no lo tienes. Una pregunta, entre un conejo y un león, ¿a quién se le puede llamar manso? Al conejo no se le puede llamar manso. El conejo no es manso, porque el conejo no tiene la fuerza para destrozarte, para devorarte. El conejo no es manso. Y a veces nosotros decimos manso al que no tiene las herramientas. Manso es un león. El que si tú logras acariciar a un león y el león se deja acariciar, el león es manso. Porque tiene toda la fuerza y tiene todo el poder para destrozarte, para acabarte, pero no lo hace. Manso es aquel que tiene toda la fuerza, que tiene todo para poder hacerlo y no lo hace. Manso. Igual es humilde. ¿Quién es el humilde? Nosotros hemos entendido humilde como el pobre, como el que no tiene dinero. ¿Sí? Pero humilde significa aquel que lo tiene todo, pero vive como si no lo tuviera. A un pordiosero que puede estar comiendo en un kiosquito, comiendo un sándwich, no se le puede decir, mira, qué humilde, porque es lo que tiene, es para lo que le alcanza. Pero si tú puedes ver a un hombre millonario que puede comer en el mejor restaurante del mundo, lo ves en un kiosquito porque quiso ayudar a la señora, ese es humilde. Porque tiene con qué, porque puede estar en otro lugar mejor. Tiene todo, pero hace como que no lo tiene. Humilde, manso. Jesús dijo, aprendan eso de mí. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Cristo te está entregando a ti y a mí, nos está entregando un poder sobrenatural. Se lo ha entregado a la iglesia, lo hablamos en el tema pasado, contra viento y marea. Ese poder que Dios le dio a Jesús, el poder que lo levantó de los muertos, ese poder Jesucristo ha decidido entregarlo por sobre todas las cosas a la iglesia. Ese poder que tienes para poner manos en los enfermos y sanarán. Ese poder para poder entender y interpretar nuevas lenguas. Ese poder para echar fuera demonios. Ese poder que si te pica algo, no te ocurre nada. Que si por accidente bebes algo mortífero, no te ocurre nada. Ese es un poder sobrenatural de protección para los discípulos, que son aquellas personas que asumen una responsabilidad de extender el reino, de trabajar para la extensión del reino tal cual Jesús lo hizo. Por eso la importancia de conocer de Dios, de conocer palabra, para hacer la obra tal cual, para no enseñar algo que Cristo nunca lo dijo.
Sobre esas personas hay esta protección. Entonces, en el tema que tuvimos de sombras nada más, ya sabemos que la iglesia no es ya el local. La iglesia ya no es la estructura. Con Jesús cambió la iglesia. Eso fue sombra nada. Lo dio a ti, te lo dio a ti, me lo dio a mí, a los discípulos. Jesús le decía, aprenden. Ahora, el discípulo va a tener que aprender de Jesús. Tú y yo vamos a tener que aprender de Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que las enseñanzas de este sistema, la enseñanza que se da en este sistema, universidades, colegios, el pensamiento que hay en nuestras familias, se opone, es opuesto a lo que Jesús enseña. Jesús decía, ser manso y humilde. Si lo tienes todo, haz como que no lo tienes. ¿El mundo qué te enseña? El mundo te enseña, a usar tu fuerza. ¿Sí? El humanismo que está metido, muy metido en esta sociedad, en toda la universidad, colegios, pensamientos, el humanismo, que lo vamos a ver, que es lo que está manejando este sistema, el humanismo, que parece ser muy bueno, pero se opone totalmente a las cosas de Dios. Y Jesús enseñaba esto a sus discípulos. Y a mí me alegra porque yo creo y pienso y creo que lo que Dios nos está haciendo a través de estas reuniones es, Dios está formando discípulos. Dios está formando discípulos. Esa es la voluntad de Él, formar discípulos. Y yo te animo a que lo podamos entender así, lo podamos recibir así. Entonces Jesús nos decía, a cada uno de nosotros los que estamos aquí conectados, tú y yo, ustedes aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y siendo manso y humilde, que ahí nada más ya se opone al humanismo, ya se opone, porque aquí te enseñan a que si te hacen algo te defiendas, ataques, uses todas tus herramientas para defenderte, porque prevaleces tú, porque lo que importa eres tú. Entonces, este sistema, ahí tú te das cuenta que ya está en contra de la palabra de Dios, el humanismo. El sistema, el humanismo y las cosas de Dios. Y Jesús dice, no es así como te enseñan. Acuérdense que el tema es el que pierde, gana. Si tú eres manso y humilde, aparentemente pierdes. Aparentemente pierdes. Pero ¿qué te dice Jesús? Si eres manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate que la gente hoy en día se defiende, pelea, ataca, usa todas sus herramientas para defenderse y curiosamente sus almas no tienen descanso. La gente usa todo para defenderse y curiosamente ha aumentado el estrés, ha aumentado la depresión, la enfermedad que más está matando personas es la depresión, el estrés. ¿Y qué significa eso? Que sus almas no tienen descanso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren ganar en lo terrenal. Quieren ganar en lo terrenal, pero están perdiendo en lo espiritual. Y Jesús dice, pierden lo terrenal. Sé manso. Yo sé que tienes las herramientas para defenderte, pero tranquilo, sé manso. Tienes el carácter suficiente para comerte la persona que quiere, pero sé manso como yo. Haciendo eso, pierde ahí. Ahí pierde. Y vas a ganar mucho. ¿Qué vas a ganar? Lo que tanto deseamos. ¿Qué deseamos?
el descanso de nuestras almas, la tranquilidad, el poder descansar, el estar tranquilos. La Biblia dice, es mejor un pan tieso en paz que todo un buffet en contienda. Mateo 10, 38, 39 dice, si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, es decir, si no quieres tomar tu cruz, no eres digno de ser mi discípulo. Jesús en otro parte dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Si no quieres tomar tu cruz, no eres digno de ser mi discípulo. Un momentito, cuando Jesús dice, tome tu cruz y sígueme, ¿a dónde nos está llevando? Toma tu cruz y sígueme. Cuando Jesús cargó la cruz, ¿hacia dónde se iba? Se iba a morir en lo terrenal y a ganar espiritualmente la salvación de todos. Sigue tu cruz nos está invitando a morir. ¿A morir qué? A morir en lo terrenal, a morir en este sistema para ganar lo espiritual. Si no lo haces, no eres digno de ser mi discípulo, porque yo lo hago. Y si tú vas a vas a hacer lo mismo que yo, y tú no lo quieres hacer, entonces pues no vas a poder. Sin cruz, sin el anhelo de morir y de perder en lo terrenal, no vas a poder ser mi discípulo. No se puede. Yo creo que por eso se inventa la religión. Porque la religión es hablar de Dios sin querer morir, sin querer ser discípulo. La religión es lo que te brinda poder hablar de Dios, pero con los pensamientos y con las ideas de este sistema. Y este sistema no quiere, nadie quiere perder nada en lo material. Todo el mundo quiere ganar en lo material. Y en lo espiritual no importa si afecta. Pero Cristo dice, Cristo nos enseña una cosa, el que no lleva su cruz y no me sigue, no puede ser digno de mí. Si te aferras a tu vida, fíjate, si quieres ganar tu vida, si te aferras a tu vida, ¿qué dice? La vas a perder. Pero si entregas tu vida, pero si pierdes tu vida por mí, lo terrenal, la ganarás, la salvarás. El que pierde gana. Este mensaje tiene que ver con entender el diseño de Dios para poder ser luz y sal en este mundo. No se trata de grupos religiosos, no se trata de sectas religiosas, se trata de cristianismo, de seguir a Cristo Jesús, al Hijo del Dios viviente, al Señor de señores, a nuestro Padre celestial, al Creador. Miren las características del humanismo. Esto lo he sacado en el Google, ¿eh? Ustedes pueden tener más información del humanismo que está metido en todo. Pero la característica del humanismo dice, entre las principales características del movimiento se destacan el antropocentrismo. Consiste, ahí dice consistía, consiste porque lo he seguido buscando, consiste y tiene como base principal el humanismo al ser humano como el centro de todas las cosas. Lo ves por televisión, lo enseñan en todos lados. El ser humano como el centro de todas las cosas. En oposición al pensamiento teológico de la Edad Media. Se refieren a la palabra de Dios. Como que si la palabra de Dios fuera algo que ya pasó, algo obsoleto. La palabra de Dios no cambia, pasarán los cielos y la tierra. Y su palabra nunca pasará, nunca cambiará. Ni siquiera una tilde se moverá o pasará de la palabra de Dios. Pero fíjense cómo se opone frontalmente el humanismo a las cosas de Dios. En las cosas de Dios, el centro de la vida es Dios, el centro es Dios.
Sobre él gira todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Pero el humanismo saca a Dios de tu vida y pone al hombre como el centro. Es por eso que nadie quiere perder y te lo enseñan en todos lados. No tienes que ceder, no tienes que perder porque eres mediocre o eres qué sé yo. Pero tienes que ganar, tienes que prepararte, tienes que estar y parece ser bueno, un pensamiento bueno. Sí, Dios quiere que nosotros prosperemos. La Biblia dice, yo quiero que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como prosperas en lo espiritual. Dios, no es que Dios no quiera que tú tengas prosperidad en lo material, sino que en las cosas de Dios es que Dios quiere que así como prosperas en lo espiritual, así como prosperas en lo espiritual, en la misma medida prosperes en lo material. Pero cuando el humanismo prospera solamente en lo material, te das cuenta que en el espíritu sientes el vacío, sientes la ausencia y tu alma y tu espíritu no tienen paz. Pero pierdes tú en lo material, cedes en lo material y te vas a dar cuenta cómo ganas en lo espiritual. Y producto por ganar en lo espiritual es que tú en lo material sientes un bienestar, sientes una paz. Porque principalmente, lo principal del ser humano es lo espiritual. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Pero el humanismo atiende solamente el cuerpo. Quieres que estemos bien solamente en el cuerpo, lo material, este sistema. Pero si tú pierdes en lo material, tú vas a ganar en lo espiritual. Y si ganas en lo espiritual, se ve reflejado en lo material. Todos lo notarán. Ese es el pensamiento del humanismo, totalmente opuesto a lo que es Cristo Jesús. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente el apóstol Pablo que pertenecía a un grupo religioso, el apóstol Pablo pertenecía a una secta religiosa, a un grupo religioso cuando era Saulo de Tarso, y él tenía mucha fuerza, era un hombre muy fuerte y se metía a las casas y sacaba a los cristianos de la época y los metía a las cárceles, los encarcelaba, los mataba. Pablo estuvo presente cuando lo mataron a Esteban y él consentía. Pero Pablo llegó un momento que Cristo Jesús se le revela su vida. Y hubo un gran cambio en Saulo de Tarso. Y es el cambio y se convierte en el apóstol Pablo. Con los años se hizo apóstol Pablo. Pablo llegó a decir esto, un hombre muy preparado en las mejores universidades de la época, instruido a los pies de Gamaliel, que era una eminencia de la época en Cristo Jesús, de la época de Jesús. Pablo llegó a decir esto, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas las cosas que él había logrado, ¿eh? Tenía un cargo alto, fariseo de fariseos. Todo esto yo lo tomo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de lo cual hermano, Pablo, que era un hombre muy importante en la época, Pablo decía, lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. En el original, en el griego, esa parte significa todo lo tengo por excremento, decía Pablo. Todo lo que había logrado materialmente. Y no es que lo tenga que soltar, no, simplemente ordenar en su corazón. Lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo. Lo tengo como pérdida. Pablo decidió perder en lo material, ya no mantener esa fuerza. Lo soltó por querer ganar a Cristo Jesús. Y después nosotros sabemos, Pablo escribe casi todo el Nuevo Testamento.
que si no hubiera soltado lo material, que si no hubiera soltado los pensamientos del sistema de la época, Pablo hubiera podido haber seguido siendo un hombre importante en la sociedad, pero no hubiera llegado a poder ser el Pablo que nosotros conocemos. El que pierde, gana. Pablo decía, yo lo tengo por basura para llegar a conocer a Cristo Jesús. El doctor Lucas, que era el médico de cabecera del apóstol Pablo, a través de la revelación del Espíritu Santo, le permite poner esta enseñanza, que Jesús mismo lo decía. Jesús mismo lo decía. Dad y se os dará. Otra cosa que va en contra de este sistema, porque este sistema te dice, no des nada, guarda, tenlo tú, cógelo tú, no des, cuida. El humanismo, al decir que el hombre es el centro de todas las cosas, al hombre lo hace a ti y a mí, que no hemos sido alcanzados por esas enseñanzas a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, universidades, colegios, nos hace egoístas, nos hace egocéntricos. El hombre, el centro de todas las cosas, nos hace orgullosos, soberbios, altivos, egoístas. Ese es el sistema. Este sistema es así. Y esta pandemia ha sacado esas cosas del ser humano. No hemos podido dar cuenta la dureza que hay con aquellas personas que están siendo contagiadas. Entonces, muchas veces las circunstancias solamente se muestran para poder sacar las cosas del corazón de las que hemos sido llenas. Dijeron, va a haber al comienzo de la pandemia, va a haber escasez. Y nos dimos cuenta, todos nos dimos cuenta, cómo salía la gente a acaparar para sí. Este sistema nos vuelve egoístas, egocéntricos, envidiosos, orgullosos. Pero te vas a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, da para que yo te pueda dar. Suelta para que yo te dé. Pero el sistema te dice, no, ¿quieres tener? No sueltes nada, acumula tú para que tengas. Te vas a la palabra de Dios y Dios dice, no, no es así. No es así, aprende de mí. ¿Quieres tener? Sí, da, suelta. Pierde para que ganes. Opuesto, totalmente opuesto. Y como decía en la publicidad que hemos hecho, toda esta enseñanza queremos basarla en la palabra de Dios. Está fundamentada en la palabra de Dios. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ahora, toda la gente quiere así recibir, pero sin dar. Y no es así. Tenemos que dar. Este tiene que ser característica del discípulo. Da para que Dios nos dé. ¿Y cómo Dios nos da? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ah, opuesto al humanismo, opuesto a este sistema, opuesto a muchos pensamientos que tenemos, que yo y cada uno de nosotros podemos tener. Una de mis hijas, una de mis mellizas, la vez pasada vino y me decía, papá, hay un niñito en el colegio, mis hijas tienen 5 años, esto fue el año pasado, tenían 4. Uno de mis amiguitos viene y me quita mis galletas, en el recreo. ¿Mm? Y nos decía a todos, acá en la casa, viene mi amiguito y me quita las galletas.
Entonces yo decía, qué le digo? Yo me sentí, ay, con cólera, yo quería ir a hablar. ¿Por qué le quitan a mi hija? Pero me acordé de esto y se los digo delante de Dios. Yo no me creo, Dios mío, creo que me escuchen. Es algo que yo estoy aprendiendo también. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo voy a decir, te voy a enseñar algo para que nunca más te quiten. Te voy a enseñar a que nunca más te quiten. Y me miraba, me abría los ojos y me decía, ¿cómo? ¿Cómo hago que no me quiten? Antes de que te pida, tú dale. Y ya no te la van a quitar. Cuando veas que se esté acercando, tú dale la galleta. Si tú se lo das primero, ya no te pueden quitar. Entonces, esa es una buena estrategia. No dejes que nunca te quiten. Antes de que te lo pida, tú dale. Ya me dijo, bien, bien emocionada, me decía, ya, así lo vamos a hacer. Ya no voy a dejar que me quite, se lo voy a dar. Sí. Y después yo entre mí me quedé pensando, es que eso es cristianismo. A Jesús no le quitaron la vida, Él la dio. Él la dio por amor. Dad y se os dará. Fíjense lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés lo escribe Salomón, el hombre más sabio. El hombre más sabio. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¡Qué locura! Pero no es al revés, si a mí me enseñaron al revés. Si yo sé que va a venir un mal sobre la tierra, si va a haber una pandemia en donde va a faltar papel higiénico, no es que yo tenga que ir a comprar la mayor cantidad de papel higiénico para tener. Ahora viene Cristo Jesús y me dice, van a haber tiempos malos, te advierto, pueden venir tiempos malos. Ok, ¿y cómo hago para que no me agarre así? Ah, yo te enseño algo, reparte a 7 y a 8, reparte, reparte, porque no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. ¿Qué? El que pierde gana, el que pierde gana. Estas enseñanzas no las vas a recibir en ningún otro lado. Es más, te van a enseñar todo lo contrario. Solamente Cristo Jesús le enseña eso al que quiere ser discípulo, al que quiere asumir la responsabilidad de extender el reino. Acá hay otro caso de una familia, dos mujeres. Es muy conocido. La primera vez que yo me enteré de esto fue en el Chapulín Colorado. El rey, después lo leí en la Biblia, después me enteré que estaba en la Biblia. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada, al rey Salomón. Y trajeron una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo. Y da la mitad a una y la otra mitad a la otra mujer. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo dejó de pelear. Habló al rey porque sus entrañas se conmovieron. Esa mujer en este sistema hubiera contratado más abogados para ganar el juicio. Esa mujer en este sistema, en estos tiempos, hubiera coimeado jueces, abogados, hubiera usado todas las influencias necesarias para ganar el juicio. Pero ¿qué hizo esta mujer? Dijo, Señor mío, da a esta mujer el niño vivo, dáselo. Ok, pierdo ya. Ok, pierdo la discusión, pierdo el juicio ya. Ya no me defiendo más. Perdí, dáselo al niño, no lo mate, dáselo. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partirlo entonces. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo
y no lo mates. Ella es su madre. ¿Sabes cuándo ganó a su hijo? ¿Sabes cuándo lo ganó? Cuando decidió perderlo. Salió ganando. Esa mujer en este sistema hubiera usado todas sus herramientas, no hubiera sido mansa, no hubiera sido humilde, hubiera querido usar todo. Y de repente le hubieran dado la mitad de su hijo. Y es muy probable que haya dicho, ajá, gané. No se salió con su gusto, gané. No le importaba el hijo muerto. Pero ella, el orgullo y la soberbia es tan fuerte en el ser humano que uno puede estar totalmente derrotado y uno puede estar creyendo, sí, pero gané, pero yo gané la discusión. ¿Cuántos matrimonios hay separados, pero ganaste todas las discusiones? En ninguna discusión con tu esposa perdiste. Todas las ganaste. Pero ¿cómo está tu ambiente? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la vida de tus hijos? De repente, ok, ganaste a tu esposo en todas las discusiones las ganaste. Pero ¿cómo está tu relación matrimonial? Ah, pero gané, pastor. Sí, pero está separado, pero está separada. Pero gané. Sí, pero tus hijos, nadie quiere casarse. Sí, pero gané. ¿Y de qué te sirve? ¿Y de qué te sirvió ganar la discusión? Si tienes al niño por la mitad, si tienes a tu hijo por la mitad, es tu matrimonio. Ah, pero gané, pastor, con el socio de mi empresa. Sí, pero se dividieron y tienes la mitad de cada cosa. Inservible, pero ganaste. Pero ganaste la discusión. No te das cuenta, no nos damos cuenta que el orgullo y la soberbia muchas veces nos hacen querer ganar y podemos sentir hasta un orgullo, pero yo tengo la última palabra, pero yo fui yo la última palabra. Sí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si tu esposo está con otra persona? ¿De qué sirve si tu esposa ya se fue de tu casa? ¿De qué sirve ganar la discusión con tu hijo? ¿De qué sirve ahora si tu hijo ya se fue de tu lado? ¿Cuánto darías por retroceder el tiempo para poder, en esa discusión que tuviste, que se fracturó la relación, cuánto darías si por volver atrás en esa discusión y decidir perder, cuánto hubieras ganado si hubieras perdido aquella discusión? ¿De qué vale? Jesucristo decía, sé manso y humilde como yo. Cristianismo, cristianismo es seguir a Cristo, seguir sus pisadas. Por eso repito hasta el cansancio, no somos un grupo religioso. Queremos ser imitadores de Cristo. Queremos que Cristo llene nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios nos llene para poder ser luz y sal aquí, en esta tierra, en este sistema lleno de oscuridad. Todo el mundo pelea, nadie quiere perder un juicio, nadie quiere perder nada, nadie quiere ceder. Mira en un semáforo, luz roja, mira cómo los carros se meten, todos quieren prevalecer. Mira en un banco, mira en una situación, todos quieren prevalecer y todos quieren usar todas sus herramientas y hasta lo que no tienen por querer ganar. Y lastiman y hieren. Mi esposa ponía, ¿cuántos de nosotros, cuánto nos cuesta, cuántos queremos tener la última palabra, cuántos queremos prevalecer? Y no importa si herimos o lastimamos, cuánto orgullo puede provocar el humanismo, que este sistema está lleno en la política,
en todas las áreas. Cristianismo es otra cosa. Y lo que quiere es que ahí donde estés, en el trabajo que realizas, ahí donde tú estás, en la profesión que tienes, en el trabajo, en la profesión, en lo que haces, en casa, en lo que haces, llevar el cristianismo, ser discípulo, ser discípula de Cristo Jesús. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo mates, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para jugar. Sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es que hace ganar al que pierde en lo terrenal. Hay un acto, al que tiene un acto de desprendimiento, al que tiene un acto de humildad. Pero te digo algo, se enlazan las prédicas. ¿Por qué? Porque una persona que no haya tenido una paternidad sana, una persona que no haya tenido una buena paternidad, produce heridas en el corazón. Lo hemos hablado. Personas, hombres y mujeres que no tienen una identidad clara. Y a una persona que no tiene una identidad clara, le cuesta perder. Le cuesta, tiene pánico perder. Una persona que no tiene una identidad clara le urge ganar porque eso lo alimenta, le urge ganar. Pero una persona que tenga la identidad muy clara no tiene ningún problema en perder, no tiene ningún problema. El perder en una discusión no tiene ningún problema porque no pasa nada, porque sé quién soy, no tengo miedo a equivocarme. No se me va el alma si pierdo. Tranquilo, sé quién soy, como el león, como el león. Jesucristo vino como cordero la primera vez, la segunda viene como león. ¿Te imaginas a Jesús dejándose coger por los soldados? Siendo un león, dice, no sabes, le decía a Pedro, tú no sabes que si yo le pido a mi Padre, envía legiones de ángeles, o sea, tengo un poder impresionante, pero hago como que no lo tengo, manso y humilde, para poder ganar la salvación para todo el mundo, porque él había venido a salvar el mundo, que si él se defendía en lo terrenal, no alcanzaba el objetivo de lo espiritual, la salvación del mundo. Esa misma figura es la que tú y yo tenemos que hacer en nuestra casa. Jesucristo murió para dar vida a la iglesia, a los discípulos, a la humanidad. En tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, es necesario que nosotros muramos para dar vida. Ya no me alcanzó el tiempo, pero tengo este versículo en Juan lo pueden anotar, los que anoten Juan 12:24. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, fíjense este tremendo ejemplo, si el grano de trigo no cae a tierra, si el grano de trigo no cae a la tierra, no se pudre con el agua y la tierra y no muere el trigo, no muere la semilla, si no hace eso, se queda solo. Pero si hace eso, pero si se muere, se pudre, se parte, dice, lleva mucho fruto. ¿Cuántos de nosotros no queremos caer a tierra? No queremos morir. ¿Cuántos de nosotros estamos solos? No se queda solo. En la sociedad hay muchas personas que viven solas, que están solas. Nunca perdieron una discusión, pero están solos.
Sí, ganaron en todo, pero están solos. Mas si el grano de trigo cae y muere, se parte, lleva mucho fruto. Es lo que Jesús hizo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Empecemos a morir. Empecemos a perder. Empecemos a perder para dar vida. Cada vez que yo muero, cada vez que yo menguo, cada vez que yo muero, le doy vida a mi esposa y a mis hijos. Yo no quiero prevalecer en mi matrimonio, en mi familia. Yo no quiero hacerlo. De verdad, no quiero. Yo sé que muriendo le doy vida a Harumi, le doy vida a mis hijas. He aprendido a no querer ganar las discusiones. Así tenga razón. ¿Cuál es el problema? Dios le hablará a mi esposa posteriormente. ¿De qué me vale? Yo ya me cansé de querer ganarle a ella y malograr un ambiente. A veces por el afán de ganarle, a veces por el afán de querer ganar una discusión, muchas veces la he lastimado, la he herido por querer ganar, por querer satisfacer mi ego. La he lastimado, la he herido. ¿Sabes lo peor? A veces he querido ganarle a mis hijas de 5 años. Fíjate hasta qué punto uno es orgulloso. He querido ganarle a mis hijas y por querer ganarle las he lastimado, las he herido. Y después me ando dando vueltas por ahí, ya le gané la discusión. Le obligué a que se ponga el polo que yo quería que se ponga porque tenía que ponerse el polo que yo dije, porque yo lo dije. No saben cómo me ando dando vueltas después para pedirle perdón. Y después vengo y le digo, ponte lo que desees, ponte lo que quieras, pero no estés triste, no estés llorando. ¿Cuánto nos falta morir? Más aún con las personas que amamos. ¿Cuánto orgullo puede haber en nosotros? En los matrimonios. Por favor, ¿cuánto de nosotros nos proponemos a partir de este tema a perder? El que nos pongamos como meta, vamos a perder. Ya, que venga una discusión para perder, quiero perder. Que todo el mundo le pueda decir, ok, amor, tienes razón, no te preocupes, tienes razón. Ok, tienes razón. Vamos a perder para ganar. El que pierde gana. Pongámonos de tarea. Ok, vamos a perder esta semana. Mañana lunes. Te vas a la cola del banco y si alguien te dice algo, dice, ok, voy a perder. Como usted diga. ¿A dónde me pongo? Como usted diga. Voy a perder. Para que veas qué bien se siente. Para que veas cuánto descansa tu alma. ¿Por qué? Porque haciendo eso nos parecemos más a Jesús. Porque haciendo eso nos parecemos más a Jesús. Y cualquiera que haya dejado, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esto es cuando el joven rico, cuando el joven rico se le acerca. En la historia en la Biblia hay una historia donde un hombre millonario, joven, que tenía todo, se le acerca a Jesús. Se le acerca a Jesús y le dice a Jesús, yo te quiero seguir, yo te quiero seguir, yo te quiero seguir, pero ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, deja todo, anda lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y el hombre dice, no, 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 no puedo dejar eso. Eso no lo puedo dejar. No puedo perder eso. Ok, entonces no puedes andar conmigo. Y el muchacho se fue triste. El muchacho se fue triste. Jesús voltea y le dice a sus discípulos, cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros, los que no perdieron, serán últimos, y los que perdieron serán primeros.
Yo creo que si el hombre decía, está bien Jesús, yo lo hago, no te preocupes, yo vendo todo, dame un tiempito, voy, lo vendo y te sigo. Yo estoy convencido de que Jesús le dijo, ahí nada más, no lo hagas, no lo hagas. Ok, ya sé que eso para ti no es lo primero. Ven, sígueme. Muchas veces no es necesario de deshacernos de esas cosas, porque Cristo no quiere que hagamos eso. Solamente Cristo quiere que tú le des el orden de las cosas. Aquí no habla de dejar a papá, abandonar a mujer. No, en tu corazón, dejarlo para que Cristo gobierne tu vida. De eso se habla. Hay una recompensa en lo espiritual. El ejemplo más hermoso, y con esto terminamos, porque nos hemos recontrapasado. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Con Jesús. Juan el Bautista tú en esta frase dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca en ti y tú y yo menguar, morir. Juan el Bautista es considerado como uno de los más grandes. Él llegó a decir, es necesario. ¿Saben qué? Se necesita que Cristo crezca en nosotros y que nosotros muramos. Cristo necesita que tú y yo menguemos en nuestro matrimonio y que nuestra esposa y nuestros hijos tengan vida. El que pierde gana. Yo te quiero animar en esta noche a que nosotros podamos poner en práctica palabra de Dios. Acuérdate que Dios quiere hacer de ti un discípulo, no un seguidor. Un discípulo. El discípulo es aquella persona que representa a Cristo Jesús. La Biblia dice que somos embajadores. Tú y yo somos embajadores de Cristo. No somos representantes de una religión. Somos representantes de Cristo Jesús. Las personas que no conozcan a Dios, al verte a ti moverte, al verte a ti actuar, tienen que ver a Cristo Jesús. Es necesario que tú y yo menguemos y que Cristo crezca en ti y en mí. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el corazón.